Hola, profe, buenas Tardes, tardes. licenciado. Buenas Chao. tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, jóvenes? Antes que todo, un vaso con agua. Sí, por ahí tengo el vasito con agua. Ya, hasta que ustedes ingresen y no se olviden de poner su asistencia en el chat, les comento que en esta semana les puse la introducción a UML, donde hay un cuestionario que recoge lo que es la introducción a UML, las nociones básicas del lenguaje Z y el diagrama de estado. Entonces, esa es la actividad que hay esta semana. No tiene intentos. Se puede hacer varias veces, ¿verdad? Sí, se puede hacer las veces que ustedes consideran necesario. Entonces la pueden repetir las veces que sean, no hay problema con eso de allí. Ya, no estoy seguro si ya les subí las nociones del lenguaje Z. ¿La qué? Las nociones del lenguaje Z. Déjenme revisar. Hemos visto como ustedes, pero colocarla en la página, ¿no? Sí, eso tenía, creo que no lo había subido. Ya, no se olviden que creo que esta actividad de la descripción de los módulos, me parece que esta actividad de aquí quedó para este parcial. Entonces no se olviden que tienen que hacerla. Sí, no veo. Veo que nomás está subido hasta el alcance del sistema. No, pero se quedó por acá. Era por acá.
Ya, entonces por ahí le subí introducción a UML, nociones básicas del lenguaje Z, y creo que tenemos también otro documento que era los diagramas de estado. Me parece que también ya habíamos visto los diagramas de estado. Sí, ya estamos viendo los diagramas de estado, licenciado. Pero no les he mandado a hacer diagrama de estado. O sea que tengo que ponerles esa actividad también. Andy Kun. Ya, entonces tenemos nociones básicas del lenguaje Z, introducción a UML, diagramas de estado, y entonces tenemos aquí el cuestionario que abarca los tres temas. ¿Sí? Por lo menos de nociones UML y de lenguaje Z no son muchas preguntas. Más creo que se enfoca un poquito más en diagramas de estado. Entonces, ahí está el material para que lo revisen, y una vez que lo revisen ya pueden dar ustedes el cuestionario. Y el cuestionario, como ustedes saben, lo pueden repetir las veces que ustedes consideran necesario. Les va a servir para el examen porque la nota de la lección muy probablemente no la den, ¿no? Entonces, tienen actividades esta semana. Veo que no les he pedido hacer un diagrama de estado. Entonces, creo que de una vez agrego eso de allí, ¿no? Voy a agregar por acá. Profe, una pregunta. Le escucho. En el acta que ustedes nos dijo que revisáramos, ¿qué es gestión práctica? ¿Es lo de actuación en clase? Yo lo tengo clasificado así, ¿no? O sea, en mi caso es la lección y actuación en clase. Ah, es la suma de las dos notas unidas. En mi caso, pero otros compañeros podrían poner allí los deberes o los proyectos. Y Entonces lo de ya, gestión formativa, en mi caso son todos los deberes y cuestionarios que estamos enviando. la última acreditación de evaluación es el examen. Sí, es el examen.
Profe, pero el examen se califica sobre 4 o sobre 3.34, porque yo sin mi examen sí saqué 10. En el examen es sobre 4. Pero a mí me sale 3.34. Tal vez no sacó todo. Ya lo voy a revisar. Déjeme terminar esta tarea. Dice, realizar diagrama de estados. Bien, entonces esta tarea de aquí que les estoy colocando, esto va a ser una tarea por grupo. Y esto de aquí va ya para la gestión formativa del segundo parcial. Creo que ahí. Ya, entonces la tarea es realizar un diagrama de estado. Entonces cada grupo va a seleccionar un proceso. Por ejemplo, los procesos que ustedes ya realizaron anteriormente, o pueden seleccionar un proceso nuevo, pero el proceso tiene que estar relacionado con el sistema informático, ¿no? Como ejemplo, ustedes tienen el ejemplo que hicimos del diagrama de estado de un cajero automático. Allí ustedes ven si lo hacen de transición simple o de transición compuesta, dependiendo del problema. O sea, eso va a depender del problema que ustedes quieran esquematizar. Entonces, esto lo puse, para no abombarlos, lo puse para la siguiente semana. Recuerden ustedes que las actividades que yo les estoy colocando aquí, ¿saben qué? Podrían hacer el diagrama de estado de su proyecto. ¿Sí? Entonces, si están haciendo el proyecto PIS, podrían aplicar el diagrama de estado a su proyecto PIS. Ahora, les decía que esto de aquí tienen 7 días, todas estas actividades tienen 7 días, pero no se van a cerrar, sino que ustedes, si no lo alcanzan a hacer en los 7 días, disponen de los demás días. Lo que sí es que más o menos cuando estemos en la semana 16 o 17, que me imagino que han de ser los exámenes, entonces allí el sistema se va a cerrar y entonces aquí, ustedes más o menos cuando estén en la semana 15 ya deberían estar al día con todas las actividades, porque allí probablemente ya necesiten conocer las notas para dar el examen. Entre la semana 16, 17 y 18 han de dar el examen. Más probablemente en la semana 17. Entonces, tienen 1, 2, 3, 4, 5 semanas, es decir, un mes, una semana para realizar las tareas. No las dejen acumular porque recuerden ustedes que a final de este mes entramos a lo que es el proyecto PIS y eso les va a quitar tiempo. Ya, ahora con respecto a lo que me decía de las notas. Ya, ¿quién me dijo que tenía problemas con su nota? Sí, profe, es que en el examen, como usted dijo que se califica sobre 4, yo en el examen yo tengo el 100, o sea, saqué 10, pero tengo 3.35, creo. Así voy a revisar, aquí tengo. Caicedo, aquí lo estoy buscando. Sí, 3.34 tengo en lo que es acreditación, validación del examen. Pero... 2.76, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Y a mí en mi examen me sale que saqué 100. Don't worry. Pero no sacó 100, mira, ha sacado 8.35. ¿Dónde me sale 100 y aquí 10? 8.35. 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
¿Cómo estoy viendo, ma? Examen de primer parcial. Sí, aquí está Caicedo 835. Salud. Tal vez en el cuestionario sacó 10, pero en el examen no sacó 10. Ya me está haciendo asustar. Licenciado, Se los escucho. disculpe, una pregunta. ¿Los cuestionarios también tienen calificación? Claro, los cuestionarios tienen calificación sobre 10, pero se promedian. Por eso es que yo les decía que Esta nota se promedia que se promedian entre todos los cuestionarios y deberes. Entonces, si usted saca mala nota en un cuestionario, con las otras actividades promedia la nota. Pero ustedes tienen o tenían la oportunidad de repetir los cuestionarios para mejorar la nota. ok. Entonces, ahí tenían que haber aprovechado. Creo que buena nota. El diagrama de estados que ustedes hagan, háganlo, no lo hagan complejo, pero tampoco lo van a hacer sencillo con una sola, con un solo estado, ¿no? Entonces háganse un proceso, no sé, de facturación, de notas, no sé, tantas cosas que pueden hacer. Ya, entonces ayer habíamos visto un poco lo que eran los diagramas de clase y habíamos visto más o menos de todos los conceptos que son importantes para lo que es el diagrama de clases, que eran los conceptos de clase, de objeto, de atributos, de operaciones, acciones o métodos, y también el de herencia, ¿no? Entonces todos estos son conceptos importantes para todos ustedes. Vimos los beneficios de los diagramas de clase. Vimos lo que suele contener una clase, vimos también cuál es la gráfica de una clase, entonces habíamos visto eso también. Vimos el concepto de herencia, vimos ya aplicado el concepto de herencia. ¿Sí? Ahí estamos viendo. Y nos quedamos hasta aquí. Entonces ahorita vamos a ver los tipos de clases, ¿no? Entonces, entre los tipos de clase que nosotros tenemos las que son de entidad, es decir, que representan un elemento del mundo real. Por ejemplo, pueden ser personas, pueden ser facturas, pueden ser productos. Entonces, ese tipo de cosas son del tipo entidad, ¿no? También tenemos una que son de interfaz. Por ejemplo, estos son los que se proveen para que los usuarios trabajen con el sistema. Estos de interfaz pueden ser de interfaz humana o del sistema, ¿verdad? Como, no sé, como módulos del sistema, por ejemplo. También tenemos los que son abstractos, es decir, que son clases que no se pueden instanciar en forma directa, sino que van a estar enlazadas a una clase completa en una relación de generalización, especialización. Y por lo general el nombre de la clase abstracta se escribe en cursiva para saber que se trata de una clase abstracta, ¿no? Entonces, es decir, algo que físicamente no existe, pero que se lo ha creado, pues, porque se enlaza, ¿verdad?,
con otras clases que sí existen. Y también tenemos las clases de control o las clases activas que se utilizan para controlar el flujo de actividades. Entonces, tenemos esas 4 tipos de clases. Bien, entonces los diagramas de clase nos van a permitir describir una estructura estática de un sistema. No representan, dice, ningún procesamiento en especial. Digamos algo así como que la clase es una definición, ¿sí? O sea, no es que está ocurriendo, sino que es simplemente el concepto de los objetos que están allí, los objetos que van a existir en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, las clases personas, ¿verdad? La clase persona es una definición de cómo son las personas, pero no es que las personas existen. Una persona que existe, por ejemplo, la persona Jorge Alvarado, ya vendría a ser un objeto que se creó a partir de la definición que es la clase persona. ¿Qué más? Dice, las cosas que los diagramas de clase van a especificar las cosas que existen y que nos rodean y que se agrupan naturalmente en categorías, ¿no? Entonces una clase nos va a permitir de alguna manera clasificar esos objetos que nos rodean. Una clase es una categoría o grupo de cosas que tiene atributos, propiedades y acciones similares, ¿no? Entonces esto ya lo habíamos revisado. El formato más simple de una clase es un rectángulo que generalmente solo contiene el nombre en su presentación más simple, pero que también puede incluir los atributos y los métodos como ya los hemos visto anteriormente. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en un diagrama de clases. Veamos la simbología, ¿no? Entonces dice que una clase se representa por un rectángulo que va a representar las clases y que generalmente encontramos divididas en 3 secciones o áreas. Y un diagrama de clases, por otro lado, va a estar formado por varios rectángulos de este tipo. Vamos que pase el avión. Mientras que una clase es representada por un rectángulo dividido en 3 áreas, un diagrama de clase va a estar conformado por varios rectángulos que ejemplifican las clases, ¿no? Y estos rectángulos que representan varias clases van a estar conectados por líneas que van a representar las asociaciones o las maneras con que estas clases se relacionan entre sí, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo tenemos el ejemplo de una clase. Aquí el formato es que va el nombre de la clase, va el atributo, a veces va el tipo del atributo. Suelen ir también atributos derivados y por acá abajo tenemos lo que son los métodos, acciones u operaciones. Entonces, van detalladas las operaciones que puede realizar esta clase. Esta es la definición. Ya en la práctica, un ejemplo sería una clase estudiante. Una clase estudiante tiene un número de estudiante, o sea, un ID, un identificador, que generalmente puede ser de tipo integer. Tiene un apellido paterno que es de tipo string, un primer nombre que es de tipo string, créditos completados que va a ser de tipo decimal, y promedio de calificación que va a ser de tipo decimal. Va a tener un campo que dice estudiante actual que va a ser booleano, ¿verdad? Y que puede tener los valores de cero, perdón, de verdadero o de falso. Y va a tener una fecha de inscripción que va a ser del tipo fecha, ¿no? Y las cosas que va a poder hacer esa clase estudiante es crear una nueva clase, cambiar al estudiante o ver al estudiante. Entonces, estas son las operaciones permitidas para la clase estudiante. Esto es una clase. Para entenderlos, tenemos las clases. Las clases pueden ser, por ejemplo, aviones, carros, vehículos, zapatos, comidas típicas, festividades. Entonces, todas estas pueden ser ejemplos de clase que ustedes pueden realizar. Si ustedes se dan cuenta, carro y aviones, a pesar de que son clases, también son clases hijas de una clase mayor que se llama vehículos, ¿no? Entonces,
podemos tener diferentes tipos de clases. Todo va a depender de nuestro diagrama, de cómo queramos representar nuestro diagrama. Bien, dice por ejemplo que la clase aviones tiene atributos como el modelo del avión, cantidad de motores, la velocidad de crucero, la capacidad de carga útil, entre otras. Y entre las acciones que puede realizar está el que puede acelerar, puede elevarse, puede girar, puede descender o puede desacelerar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de los atributos y las acciones o métodos que puede realizar la clase aviones. Ya, entonces aquí tenemos el ejemplo de la clase avión, está el nombre, ¿verdad? La primera con mayúscula. De allí tenemos los atributos que hablan de rasgos característicos de la clase avión. Y finalmente tenemos las operaciones. Las operaciones van entre paréntesis porque estas operaciones a veces reciben o envían parámetros. Y generalmente en la programación son funciones y entonces las funciones siempre llevan parámetros, ¿no? Entonces, así nosotros podemos distinguir entre un atributo y una operación. Ya, vamos viendo el concepto de visibilidad de las clases. Entonces, en las clases nosotros tenemos una cosa que se llama el encapsulamiento. Y el encapsulamiento quiere decir que todo lo que tiene que ver con esa clase, lo maneja esa clase. No hay alguien por acá que dice, yo tomo agua por ti, ¿verdad? No hay alguien por acá que dice, yo camino por ti, sino que la misma clase tiene que caminar, escuchar o ver, ¿verdad? Entonces, o sea, todas las operaciones las hace la misma clase. Esto es importante porque entonces quiere decir que en nuestra programación nosotros nos vamos a dedicar a trabajar dentro de la clase, ¿verdad? Y esto también nos representa algunas ventajas, ¿no? Bien, entre las ventajas está que los datos que tiene la clase y que son propios de las clases se protegen de accesos indebidos, ¿verdad? Porque van a estar protegidos, van a estar encapsulados en el concepto de la clase y por lo tanto otra persona no va a poder indagar, ¿no? Algo así como que si ustedes tienen una información, por ejemplo, ustedes saben la fecha de su cumpleaños y otra persona, ¿verdad? No puede saber la fecha de su cumpleaños a no ser que ustedes se la den. Pero si ustedes no se la quieren dar, entonces no hay manera que la otra persona pueda obtener esa información que ustedes están guardando. Entonces los datos están protegidos, ¿no? Y eso es importante en programación. El acoplamiento entre las clases disminuye, es decir, que la lógica de programación ya no es tan complicada, sino que simplemente una clase, ¿verdad?, se comunica con otra clase y ya es una cuestión de comunicación. Favorece la modularidad y el mantenimiento. Entonces, si yo tengo un problema, yo digo, ¿y cuál es la clase que tiene el problema? Esta es la clase que tiene el problema, me voy a esa clase, hago lo que tengo que hacer en esa clase, ¿verdad? Y solucionar el problema. Si esta es una clase padre y el problema lo tenía la clase padre, una vez que yo arreglo la clase padre, las clases hijas, ¿verdad?, que heredan esas funciones y atributos, entonces también se soluciona, ¿no? Entonces, el trabajo, el mantenimiento, la programación en estos programación orientada a objetos es fácil. Bien, vamos viendo los niveles de encapsulamiento. Entonces, con el signo menos tenemos que ese nivel de encapsulamiento es privado. ¿Sí? Este es el más fuerte. Dice, esta parte es totalmente invisible desde fuera de la clase. Es decir, nadie puede obtener esta información. Es algo así como su secreto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí dice que esta es una terminología que se utiliza en lenguaje C. Entonces, cuando ustedes vean el lenguaje C, al lado de un atributo, vean este simbolito de menos, quiere decir que ese atributo es privado. Luego tenemos la tilde de la ñ o la viñeta de la ñ, ¿verdad? Esta es conocida como packet y esta es solamente visible dentro del mismo paquete. Es decir, dentro de la clase se puede acceder a esta información, pero solamente dentro de la misma clase.
Luego tenemos con un signo gato o numeral, tenemos los atributos y las operaciones que son protegidas. Estas de aquí van a ser visibles para las clases amigas y para las clases derivadas de las originales, ¿no? Entonces, las clases hijas van a poder acceder a estos atributos de aquí porque son derivadas, o sea, heredan, ¿verdad? Y pueden acceder a estos atributos. Y también las clases que están relacionadas, o sea, las clases que están relacionadas con esta clase van a poder obtener esta información de aquí. No todo el mundo, pero sí, digamos, el círculo cercano. En Facebook esto sería algo así como los amigos. Y finalmente tenemos con un simbolito más los atributos y las operaciones que van a ser públicas, es decir, que van a ser visibles para otras clases a pesar de que no estén relacionadas entre sí, ¿no? Esto sería, por ejemplo, cuando ustedes van por la calle y alguien los ve y los ve que ustedes tienen el cabello negro, ¿verdad? O que tienen, no sé, la estatura. Eso es una información que está visible para todo el mundo, es decir, está público. Bien, cuando Es hablamos... como tipo, licenciado, en protegidos donde está el numeral es como tipo de que, como usted dijo, que es visible para los amigos, pero no pueden editarlo o interactuar con él, al menos de que le den permiso. No, o sea, el permiso está dado por las asociaciones. O sea, si usted define una clase que está relacionada con otra clase, entonces la otra clase puede acceder a estos atributos. No es que usted tiene que darle un permiso específico, sino que simplemente es por definición. Algo así como que usted visita la casa y yo le digo, mira, todo lo que está debajo de la refrigeradora puede servirte, pero lo que está arriba en el congelador, eso no se toca. ¿Sí? Entonces usted dice, bueno, abre la refri y si necesita algo ahí se sirve. Esos serían los atributos protegidos. Pero una persona de repente que no visita mi casa no tiene acceso. Entonces esos serían privados, ¿no? Y luego para toda la familia, déjenme ver, déjenme conectar el cargador. Ya, y luego para toda la familia que vive en la casa, estos serían los packets, o sea, están disponibles para todos los que viven en la casa. Y los privados serían ya cuando uno en la casa tiene, por ejemplo, un cajoncito con seguro, que nadie puede acceder, solamente el que tiene la llave. Entonces, si hacemos esa analogía, podríamos decir así, ¿no? Este es el cajón privado con llave que ustedes tienen y que nadie más tiene acceso. Este es un área comunitaria de la casa que todos los que viven en la casa pueden acceder a lo que esté aquí. Este es como para las amistades, o sea, que las amistades visitan, ¿verdad? Y pueden hacer uso de esto de aquí, si lo requieren. Y esto es para todo el público, esto es lo que todo el público puede acceder sin necesidad de pedir permiso. Entonces, si se fuerza en la parte del privado, pongámoslo como usted dice lo del cajón, si llega un pariente dentro de la casa que es familiar o puede ser un uso de sus amigos que fuerza la seguridad del cajón, lo abre, se volvería para la familia o para los amigos o para todo público. El concepto es de que nadie tiene acceso. Recuerden ustedes que estas son definiciones, entonces si yo defino en una clase, defino un campo, un atributo como privado, nadie más va a tener acceso a este atributo. O sea, no se puede forzar porque es un concepto. ¿Sí? Como analogía, yo les dije el tema de la familia, pero a nivel informático, esto de aquí es definido como privado y entonces no se puede cambiar la definición. Alguien no podría acceder a esta información. Y esa es la seguridad que nos da al trabajar con clases. Lo digo porque puede haber ocasiones, y realmente puede haber ocasiones que teniendo algo privado, alguien quiere ver lo que tiene, pongamos, un código que esté protegido. De igual manera sabe cómo desbloquearlo y entra ese código. No necesariamente, o sea,
tal vez existe una técnica informática para acceder a eso allí, porque de todas maneras todo lo que viaja por la red, pues obviamente puede, de una u otra manera puede ser descubierto, pero en el concepto que nosotros estamos, o sea, que no estamos en ese extremo, sino que estamos en un concepto de diseñar un sistema. Cuando nosotros definimos que un atributo va a ser privado, entonces ese atributo por concepto, ¿verdad? No va a poder ser accesado por alguna otra clase, ¿sí? Entonces es una definición. Recuerden ustedes que hay una capa que va a ser el software y ese software va a trabajar en base a nuestras definiciones. Y ustedes recuerden que si nosotros utilizamos sistemas informáticos es porque estos nos garantizan un alto grado de fiabilidad, ¿sí? Entonces, si yo digo, voy a utilizar un sistema, voy a definir una clase y defino un atributo como privado, pero resulta que no siempre es privado, entonces el software ya no es confiable. Y si ya no es confiable, entonces estamos hablando que todo esto que estamos estudiando ya no tiene mucho sentido, porque unas veces sí va a trabajar y otras veces no. Entonces no se busca eso, lo que buscamos es fiabilidad, ¿verdad? Entonces existe el software que es fiable y este software trabaja con estas definiciones, ¿verdad? Y se respetan las definiciones. Y por eso existen estos niveles, ¿no? Privado para solamente interno, packet para, digamos, dentro de la clase pueda ser accedido, ¿verdad? Protegido para trabajar con las clases asociadas y públicos para que todo el mundo pueda acceder a la información. Entonces, licenciado, aquí también vamos a ver sobre ciberseguridad. No, esto es una definición, no es sobre ciberseguridad. No, ya en la carrera. En los últimos niveles me parece que hay una materia que se llama ciberseguridad o parecido, ¿sí? Entonces allí probablemente exploten estos temas de seguridad. Pero aquí estamos recién en definiciones para poder desarrollar. Recuerden ustedes que estamos en análisis y diseño de sistema. Nuestro propósito es diseñar un sistema y estamos en la fase de análisis, ¿verdad? Y en la fase de análisis nosotros tenemos que sentarnos a definir cómo va a ser el sistema que queremos. Y por eso estamos viendo estas herramientas. Estas herramientas nos van a ayudar a definir el sistema. Una buena definición del sistema con esa definición nos va a poder permitir construir un sistema funcional y que cumpla con los requerimientos que se han definido previamente. Eso es lo que estaríamos buscando con esto de aquí. Bien, entonces les decía yo que ahora vamos a tocar el tema de las asociaciones, que también se utiliza en los diagramas de clase. Entonces dice que una asociación se muestra con una simple línea. Entonces yo digo, una línea de un lado al otro, las clases están asociadas. Los puntos finales de las líneas suelen tener un símbolo que indica multiplicidad, ¿verdad? Entonces, dentro de esta multiplicidad, el 0 representa ninguno, el 1 representa 1 y solamente 1, y el asterisco representa muchos. Ahorita tal vez no entiendan lo que estoy diciendo, pero más adelante vamos a ver un grafiquito y entonces allí se va a entender, ¿no? Dice, la multiplicidad son las notaciones que se van a utilizar para señalar el tipo de multiplicidad. Estas se van a colocar al final de la asociación, que era la línea, y corresponden con unos símbolos que va a indicar el número de las instancias de una clase vinculada a las instancias de otra clase, ¿no? Entonces, el tipo de multiplicidad que tenemos es 1, es decir, que solamente hay una instancia de la clase, ¿verdad? Y que no puede haber más, porque aquí está el 1, quiere decir que solo hay 1. De 0 a 1 quiere decir que puede haber 0 instancias o por lo menos una instancia. Y lo máximo que puede haber es 1. Entonces, aquí tiene que haber una, aquí puede haber 0 o puede haber una. Cuando tenemos el asterisco, significa muchos. Es decir, 0, 1, 2, 3, 10.000, 1.000.000, muchos, ¿sí? Cuando está el asterisco. Cuando decimos de 0 a asterisco, quiere decir que puede haber
0 entidades, ¿verdad? O muchas, ¿sí? O sea, en este caso infinitas. Y cuando tenemos de 1 a asterisco, quiere decir que por lo menos hay una, pero que también pueden haber muchas. Viendo aquí este ejemplo que tenemos aquí, aquí estamos viendo una entidad empresa, ¿verdad? Recuerden ustedes que se puede representar las clases se pueden representar con un cuadrados, ¿verdad? Sin la parte de los atributos y los métodos. Entonces esta representación también es válida. Y por otro lado tenemos una clase empleado, ¿no? Una clase empresa y una clase empleado. Aquí tenemos un 1, acá tenemos un 1 y un asterisco. Esto sería así. Las empresas debe existir al menos una y los empleados pueden existir desde uno o muchos. ¿Sí? Visto desde otro punto de vista. Una empresa tiene uno o muchos empleados y un empleado pertenece a una empresa. ¿Sí? Repito, una empresa puede tener uno o muchos empleados y un empleado tiene una empresa, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está definiendo es la cantidad de instancias de la clase que pueden tener, ¿sí? ¿Se puede extender? Se puede extender. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería eso? Sería la empresa, el gerente o el jefe y empleados. ¿Cómo sería? Empresa 1, Ya, 1 a 1. No necesariamente se puede extender en las empresas, ¿verdad? No necesariamente se puede extender en las empresas, pero sí se puede extender en que existen otras clases. Podrían haber otras clases como oficinas, como departamentos, como sitios, ¿verdad? Entonces, pueden haber más clases aquí, sino que como es nuestro primer ejemplo de un diagrama de clases, entonces estamos viendo así cortito. Algo directo, mejor dicho. Un ejemplo simple. Bien, entonces seguimos con el tema de la multiplicidad. La multiplicidad va a representar el número de instancias de una clase que se relaciona con una instancia de otra clase, o sea, una relación entre clases. Va a indicar la cordialidad de la relación, ¿verdad? La multiplicidad en un ML se indica con uno o más intervalos enteros. Cada intervalo tiene un formato, o sea, un límite inferior y un límite superior. Cuando el límite inferior es igual al límite superior, basta con colocar simplemente el límite de la multiplicidad, ¿no? Entonces, volviendo a recapitular lo que vimos anteriormente, 1 significa que solamente va a haber un instanciamiento, 1 y solamente 1. 0 y 1 significa que puede ser 0 como puede ser 1. N a M indica que hay desde un número N, que no se ha determinado, hasta un número M, que tampoco se ha determinado. Un asterisco significa que puede haber de 0 a varios, y un 0 hacia un asterisco significa que puede ser también de 0 a varios, ¿no? Entonces pueden hacerlo así o así. De un 1 a un asterisco quiere decir que va de un 1 a varios, o por lo menos 1, ¿no? Entonces, esta sería la multiplicidad que encontramos en las clases. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo de las clases. Vamos analizando. Tenemos un estudiante graduado. Entonces, esta es la clase de un estudiante graduado. Por acá tenemos otra clase que se llama tesis, ¿sí? Entonces, armamos una relación entre el estudiante graduado y la tesis. Pregunto yo, un estudiante para graduarse, ¿cuántas tesis hace? Una. Eso no tengo información, pero ¿dónde está? Ah, no, 1. Ya, Uno. entonces aquí vemos que un estudiante graduado tiene una tesis, ¿verdad? Solamente una tesis. Y una tesis, ¿cuántos autores estudiantes tiene?
Uno o más. De uno o varios, porque Ya, ustedes están en lo correcto, pero ¿qué sucede si para esta empresa en particular, esta empresa de estudiantes en particular, ¿verdad? En sus políticas de organización académica, dicen que los estudiantes tienen que hacer solo su tesis porque se han dado cuenta que cuando son más estudiantes no trabajan. Y entonces ellos han decidido, en sus políticas de la organización, han decidido que un estudiante haga solamente una tesis. Pregunto yo, si eso ocurre en este caso en particular, ¿este diagrama de clases está correcto? No. ¿Qué opinan? No, o sea, que porque siempre tendría puede que ser solo uno entonces. realizar una tesis. Ya, entonces, miren, en este caso que yo les decía, no le escuché al último estudiante, pero en este caso que yo les decía, está correcto, ¿sí? En la vida práctica, ustedes saben de casos que una tesis tiene más de un estudiante. Pero en este caso de aquí, en este caso en particular, como el ejemplo nos dice que una tesis tiene únicamente un estudiante, entonces quiere decir que así está definido. ¿Por qué me parece a mí importante? Me parece importante que ustedes se den cuenta que los diagramas de clase pueden variar de organización en organización. Lo que para una organización puede ser correcto, que una tesis tenga varios estudiantes, ¿verdad? En otra organización podría ser que no esté bien. ¿Y de qué va a depender eso? Eso va a depender del levantamiento de información que ustedes realizaron, donde ustedes definieron cuáles eran los requerimientos de información, donde ustedes levantaron qué es lo que necesitaban el usuario, cómo hacían los procedimientos, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes determinaron que aquí la relación era de 1 a 1. ¿Sí? Pero esto puede variar. O sea, para una organización puede estar bien, para otra no puede estar bien. ¿Quién define eso? Esto ustedes lo definen cuando ustedes levantaron, hicieron el levantamiento de la información y determinaron cómo debería trabajar el sistema. Y justamente este diagrama les está indicando cómo debe trabajar el sistema. Si ustedes me hacen un sistema que permita que una tesis tenga varios estudiantes, entonces yo allí me molestaría, ¿verdad? Porque en el diagrama de clases que se levantó antes de construir el sistema, quedó bien claro que una tesis solamente tiene un estudiante. Sí, cosa rara, pero así está definido. Recuerden ustedes que estos diagramas van a ser nuestra guía para después nosotros desarrollar el software, el sistema. ¿Sí? Bien, entonces, en este caso, aquí como lo están definiendo, es una relación 1 a 1. Una tesis solamente tiene un estudiante asignado. Veamos el ejemplo de acá abajo. En el ejemplo de acá abajo, un estudiante, ¿verdad?, se relaciona con un curso. La pregunta sería, ¿un estudiante en cuántos cursos está registrado? En uno o varios. En varios, lo que están disponibles. No, varios. Un estudiante puede estar registrado al menos en un curso o puede estar en varios cursos. Por eso la relación es de 1 a varios. ¿Sí? Un estudiante, ¿verdad?, puede tener uno o varios cursos, tal como ustedes lo están viendo aquí. Y un curso, ¿verdad? Un curso, ¿cuántos estudiantes tiene? De uno a varios. Sí, Uno, realmente, varios también. sí, un curso debería tener de uno a varios, ¿no? Entonces, en este caso, dice que el curso solamente tiene un estudiante. En este caso, eso es lo que nos dice este diseño. Pensaría yo que el diseño estaría mal si lo vemos así, ¿no? Porque tenemos un curso que solamente tenga un estudiante, como que no. Pero veamos entonces veamos la relación.
Bien, veamos acá la multiplicidad. En este primer ejercicio de aquí, vemos que la relación que hay entre el estudiante graduado y la tesis es la relación de tener. Entonces, aquí se lee, un estudiante tiene una tesis. Así se lee, un estudiante tiene una tesis. Y generalmente cuando se ponen las relaciones, se pone el sentido de la relación. O sea, se pone aquí en palabras cuál es el tipo de relación, ¿no? Entonces aquí la relación es tener. En el caso de acá abajo, vemos que la relación es que se inscribe. Entonces aquí la relación sería que un estudiante se inscribe, ¿verdad?, en uno o varios cursos, ¿sí? Un estudiante se inscribe en uno o varios cursos. Antes de seguir revisando los diagramas de clase, me gustaría que ustedes me digan si estos atributos de aquí son públicos, son privados, son de paquetes o son compartidos únicamente para las clases relacionadas. Yo voto para las clases relacionadas. Yo digo privado. Entonces, miren, Públicos. aquí ustedes ven que tienen un menos. Si nosotros recordamos, el menos son Menos es privado. privados, ¿no? Entonces, estos atributos de estas clases de aquí no están compartidas, son propias del estudiante, ¿no? No todos deberían ser así. Y veamos los métodos. ¿Estos métodos son públicos o son privados? Públicos. Públicos. Todos estos aquí son públicos porque tienen el simbolito del más y son métodos porque tienen los dos paréntesis que indica que esto es una función, ¿no? Entonces, en todas las clases que estamos viendo aquí, los atributos están privados y los métodos están públicos. Es decir, que pueden ser vistos por otras clases. Esta clase de tesis puede ver que aquí acepta al estudiante, puede ver al estudiante, puede cambiar al estudiante y puede graduar al estudiante. Porque estos métodos están públicos, ¿no? La clase de acá también podría ser lo mismo porque están públicos. Y los atributos estos nadie los puede ver. Todas las clases que están aquí no pueden ser vistos. ¿Ni por los padres o parientes familiares? En este caso, no creo que tengamos aquí, como esto es un sistema, no creo que tengamos definido unas clases que se llamen padres del estudiante, ¿sí? De todas maneras, recuerden que todos estos atributos no son accesados directamente por otras clases, pero podrían ser manipulados por los métodos que están aquí. Por ejemplo, aquí dice cambiar estudiante. Este método de cambiar al estudiante seguramente ha de permitir cambiar algunos de estos atributos. Este método de ver al estudiante seguramente ha de permitir ver algunos de estos atributos. Entonces, si este estudiante quiere ver la información del estudiante graduado, entonces este estudiante llamaría al método que dice ver estudiante y allí obtendría los datos y los podría ver, ¿sí? Pero este estudiante no podría directamente ver aquí, sino que para acceder a esta información tendría que utilizar el método ver estudiante. Si este estudiante quisiera cambiar alguna información que está aquí en el estudiante graduado, entonces tendría que recurrir al método cambiar estudiante. El método cambiar estudiante probablemente pueda modificar los valores que están aquí en los atributos de esta clase de estudiante graduado, ¿sí? Entonces, no podemos acceder directamente, pero podemos acceder por los métodos. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo tengo que modificar algún método, poner alguna validación, lo pongo directamente en el método y todos los que hacen uso del método van a tener la misma validación. Si, por ejemplo, la tesis pudiera modificar algo del estudiante directamente sin pasar por el método, quiere decir que yo tendría que modificar aquí el método del estudiante graduado y tendría que irme por acá por la tesis a modificar también el método que modifica la información del estudiante graduado. Es decir, tendría que hacer doble trabajo.
Pero como únicamente quien tiene acceso a esta información es a partir de sus propios métodos, entonces todas las clases que quieran acceder, modificar, ver o cambiar algo del estudiante graduado tendrán que recurrir a sus métodos. Si hay algo que no se puede cambiar, ¿verdad? Entonces seguramente habrá que agregar un nuevo método que permita cambiar eso que se está buscando. Entonces, así funcionaría la programación orientada a objetos. Bien, aquí tenemos más ejemplos de multiplicidad. Entonces aquí tenemos un estudiante, ¿verdad? Y tenemos un cuarto de dormitorio y vemos que hay una relación de asignación del cuarto del dormitorio y lo que leemos es que un estudiante se le asigna 0 o varios cuartos de dormitorio, ¿sí? Habría que entender un poquito por qué se le puede asignar varios cuartos de dormitorio. Podría ser lo siguiente. Si un estudiante vive cerca de la universidad, ¿verdad? Entonces no necesita cuarto de dormitorio porque se va directo a su casa. Por lo tanto, un estudiante puede tener 0 cuartos de dormitorio. Si un estudiante vive lejos, entonces tal vez ese estudiante sí puede tener un cuarto de dormitorio asignado. Ahora, ¿por qué podría tener varios cuartos? Habría que analizar bien la definición del problema, pero podría ser en esta situación. Si un estudiante llega al siguiente año y al siguiente año se quiere cambiar de cuarto, entonces el estudiante se le puede asignar otro cuarto de dormitorio. ¿Sí? O sea que ahí ya se rompe el concepto de que tenga solamente uno, sino que ya puede tener más cuartos de dormitorio porque podría cambiarse de cuarto porque el cuarto que tenía tuvo gotera, porque ya no le gustó, porque de repente por buenas calificaciones le toca un cuarto mejor. Esto de aquí, el porqué de esta relación lo sacamos de la definición, ¿verdad? De los requerimientos de los usuarios. Ahorita yo simplemente estoy especulando del porqué. Aunque sinceramente a mí no me parece que deba tener más de un cuarto, pero simplemente estoy especulando. ¿Por qué? Porque como no tenemos los requerimientos, no tenemos la definición del problema, no sabemos la razón de esto de aquí. Bien, por acá abajo tenemos asimismo a la clase estudiante y esta clase estudiante se relaciona con una actividad voluntaria. Entonces, aquí la relación entre el estudiante y la actividad es la participación. Y leemos así: un estudiante participa en varias actividades voluntarias. Cuando aquí tenemos las varias, puede ser que sea vago y no se inscribe en ninguna. Puede ser que se inscriba solamente en una, o puede ser que se inscriba en varias actividades, ¿no? Entonces, aquí está la relación que existe entre el estudiante y la actividad voluntaria, que puede ser de una a muchos. O sea que no hay una finalización en la parte de estudiante para actividad voluntaria. No, no hay un límite. No es que puede tener solamente una, sino que puede tener de 0 a varios. No, o sea, acabar con la actividad que había comenzado antes. Veamos si las propiedades nos ayudan si los atributos nos ayudan a identificar eso de allí. Dice número de actividad, descripción de la actividad, organización de la actividad, fecha de la actividad, número del estudiante. Tal vez debería de tener un atributo adicional que diga estado de la actividad para saber si está finalizado o no. Pero probablemente se puedan tener muchas actividades. Puede ser que esté realizando una o puede ser que esté realizando varias al mismo tiempo, ¿no? Eso, ¿de qué depende? De la definición, ¿verdad? Del sistema, de lo que nos hayan contado los usuarios, ¿sí?
En la práctica, creo que un alumno puede tener una o varias actividades abiertas al mismo tiempo. No es requisito que la finalice. En todo caso, si fuese requisito que la finalice, eso no lo veríamos aquí en el diagrama de clases. Eso lo tendremos que ver de repente en los requisitos funcionales del sistema. Entonces también podremos ver en los requisitos opcionales cuando un estudiante se retira del instituto o de la universidad o del colegio o escuela para... Ahí viene mi pregunta. ¿Seguiría con las mismas actividades voluntarias en el nuevo instituto, universidad o colegio? Eso, ahí usted tiene la razón, eso tendríamos que verlo en los requisitos funcionales. Probablemente cuando usted entrevista al usuario, usted le dice, ¿y cómo son estas actividades? Voy a ponerle ejemplo, que yo soy el analista del sistema que estoy entrevistando al usuario. Y yo le pregunto, y entonces ustedes también quieren registrar que los alumnos llevan actividades voluntarias, y el usuario dice, sí, los alumnos llevan actividades voluntarias. Entonces ahí viene la pregunta del analista para hacer este diagrama. ¿Y cuántas actividades puede realizar? Entonces el usuario le responde, el alumno puede realizar una o varias actividades o ninguna. Eso va a depender del tiempo del alumno. Entonces ahí vendría su pregunta. ¿Y el alumno puede realizar varias actividades al mismo tiempo? Y el usuario le dice, sí, el alumno puede realizar varias actividades al mismo tiempo. Entonces usted anota y con esa anotación usted ya lo tiene pendiente para cuando venga a diseñar este diagrama de clases. Y entonces usted de repente, como es suspicaz, le dice, ¿y qué pasa cuando el alumno se retira? ¿Sigue haciendo las actividades? Y el usuario le dice, no, cuando el alumno se retira, ya no puede hacer las actividades porque el alumno representa a la institución y entonces cuando ya se retira ya no representa a la institución. Si hace algún acto indebido, nos hace quedar mal como institución. Entonces usted lo anota en los requerimientos y usted pone que cuando el alumno salga o se retire, ¿verdad? Entonces ya las actividades de voluntariado se cierran. ¿Pero dónde está eso? En los requisitos, en la información que usted levantó cuando usted estuvo entrevistando al usuario, que es el que sabe el proceso. Como usted no sabe el proceso, usted tiene que preguntar y anotar hasta que usted se apodere del conocimiento del proceso. Entonces, y una vez que usted tiene esos requisitos, entonces usted viene y ahora sí arma el diagrama de clases, pero si usted se da cuenta, el diagrama de clases nos dice cómo está asociado y nos da el número de instancias que pueden haber, pero esas condiciones de cuando sí, cuando no y todo eso, eso quedan en los requerimientos. Eso no queda aquí. Este diagrama no permite ver eso en los requerimientos, simplemente nos esquematiza las relaciones y esto al momento de diseñar el sistema y desarrollarlo nos va a ayudar. Ya, aquí tenemos más asociaciones de clases. Aquí podemos leer que dicen que las clases de asociaciones son aquellas que se utilizan para descomponer una asociación de muchos a muchos entre las clases, ¿no? Entonces, estas son las clases de asociaciones. Déjenme ver si por algún lado me pareció verlas. Vendrían a ser algo así como esta. Ya vendrían a ser como estas de aquí, ¿no? Vimos la categoría abstracta, ¿no? Dice que no se puede instanciar en forma directa, las clases abstractas están enlazadas a clases concretas en una relación de generalización, especialización. Por lo general, el nombre de la clase abstracta se escribe en cursiva. Entonces, me parece que acá en esta categoría, ese tipo de clases. Ya, entonces ahí tenemos la clase de asociación, ¿verdad? Y aquí tenemos la clase estudiante, ¿verdad? Y es raro porque acá tenemos la clase estudiante curso, ¿verdad? Que un estudiante podría estar en uno, en varios cursos. Y ya por acá tenemos que un estudiante puede estar en 0 o varios cursos
¿verdad? Y un curso puede tener uno, ¿verdad? O muchos estudiantes, ¿no? Un curso por lo menos debe tener uno, si no, ¿cuál es la razón de existir del curso? Un estudiante puede estar en 0 cursos porque de repente está en trámites, ¿verdad? Entonces, o se retiró, o todavía no abren el curso que le interesa, entonces puede estar en 0 cursos. Pero un curso, cuando se crea un curso, se supone que va a tener al menos un estudiante. Entonces, esta es una relación de muchos a muchos, donde un estudiante tiene de 0 a varios cursos y un curso tiene, ¿verdad?, uno o varios estudiantes. ¿Sí? Esta es una relación de muchos a muchos. Ahora, cuando ustedes estén diseñando un diagrama de clases y tengan una relación de muchos a muchos, esto a nivel del diseño de sistemas es algo que se debe de romper. Cuando ustedes tengan un diseño de muchos a muchos, generalmente no es algo que se desea implementarlo así, porque genera muchos problemas, ¿no? Y incluso cuando ustedes, basado en los diagramas de clases, a veces pueden diseñar lo que es el modelo de la base de datos. Antes de ustedes diseñar el modelo de la base de datos, ustedes tienen que aplicar las reglas de normalización de base de datos. Y entre las reglas de normalización de la base de datos, hay una regla que dice que hay que romper las relaciones de muchos a muchos. ¿Sí? Es una regla de normalización de la base de datos, que aquí también la estamos viendo en este diagrama de clases. Entonces, esta misma regla de aquí la van a ver como una de las reglas de normalización de base de datos. Que resulta que no se puede tener una relación de muchos a muchos, entonces se crea una clase intermedia, ¿verdad? En este caso la clase intermedia se llama sección, ¿verdad? Y esta sección va a romper esta relación de muchos a muchos, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que un estudiante, ¿verdad?, tiene una sección. Déjenme ver qué tiene sección. Tiene el número de estudiante, el número del curso, el año, semestre y calificación. Ya, entonces, un estudiante, ¿verdad?, solamente va a estar registrado en un curso, ¿verdad?, pero en un año, en un semestre determinado. ¿Sí? Un estudiante no va a estar en varios cursos al mismo tiempo, sino que un estudiante va a tomar un curso en un año y en un semestre específico. Y un curso, ¿verdad?, va a tener, en este caso va a tener un alumno que está tomando ese curso de manera específica. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que un alumno, ¿verdad?, tiene una sección para un curso, entonces es una relación de 1 a 1. Y por acá tenemos que un curso, ¿verdad?, tiene varios estudiantes, ¿verdad? Entonces aquí la relación es que un curso puede tener aquí varios estudiantes, pero una sección, ¿verdad?, solamente tiene un estudiante asociado a un curso. Entonces aquí la relación de esta sería de una sección a muchos, ¿verdad? Y aquí sería de una sección también a muchos. O sea, visto desde la sección sería una sección puede tener varios cursos, ¿sí? Pero un curso, a ver, miento. Un curso puede tener una sección por alumno, ¿verdad? Y un alumno puede tener una sección por curso, ¿verdad? Y una sección en particular solamente tiene un curso y un alumno. Así sería, ¿no? Entonces, esto rompe la relación de que un estudiante tiene muchos cursos y que un curso tiene muchos estudiantes. No, en este caso,
queda cambiado de que un estudiante tiene solamente una sesión para un curso. Y una sesión solamente tiene un curso para ese estudiante. Y un curso puede tener varias sesiones para varios estudiantes. Entonces aquí sí sería de uno a muchos, aquí sería de uno a uno, ¿verdad? Y por acá sería de uno a muchos, pero acá sería de uno a uno. Entonces ahí se rompe la sesión. En alumno ponga mi nombre, profe. No puedo poner su nombre porque estamos en clases. O sea, estamos en el diagrama de clases. En el diagrama de clases estamos hablando de definición. Entonces, si yo pusiera su nombre, este ya no sería un diagrama de clases, sino que sería un diagrama de objetos. Ah, ya. Entonces, tenemos que poner la generalidad de la clase. Si ponemos algo específico, ya no sería una definición, ya sería un diagrama de objetos. Ya, miren, tenemos la clase de alumnos, tenemos la clase de cursos, ya sabemos que si los asociamos va a quedar una relación de muchos a muchos. Entonces necesitamos algo intermedio, ¿verdad? Que sea alumno, curso. ¿Sí? Le voy a poner este nombre de esta clase aquí, alumno, curso. ¿Ya? Entonces tengo la clase alumno que se debe relacionar con la clase de curso, porque así es, pero si la relaciono directamente voy a obtener un diagrama muchos a muchos y entonces eso no se permite porque diseñar un sistema así es un sistema que les va a generar errores. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a relacionar a los alumnos con el curso y luego voy a relacionar el alumno curso con el curso, ¿no? Entonces, un alumno puede tener varios alumnos cursos, varios registros de alumnos cursos, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle el asterisco. ¿Dónde está el asterisco? Acá está el asterisco, ¿ya? Sí, así quedó. Un alumno puede tener, vamos a ponerle así a tener, o estar registrado. Un alumno puede estar registrado en varios registros de la entidad alumno curso. En la vida real, la entidad alumno curso no existe. Lo que existe en la vida real es la entidad curso, pero hemos creado esta entidad abstracta para poder romper con la relación muchos a muchos. Y un alumno curso, un registro de alumno curso, tiene asociado a solamente un curso. Un registro de alumno curso tiene asociado solamente un curso. ¿Sí? Entonces, un alumno puede tener muchos registros del alumno curso, pero un registro de alumno curso solamente va a tener asociado un curso. Ahora, vamos del lado contrario. Un curso, ¿verdad? Un curso, vamos a ponerlo así.
Si lo vemos desde el curso para acá, podemos decir que un curso está registrado en varios registros del alumno curso. Es una relación de regreso de uno a muchos. ¿Sí? Y visto del lado de acá, vemos que un alumno curso solamente tiene un alumno. Ya, si lo vemos de curso hacia alumno curso, vemos que un curso solamente tiene registrado varios registros de alumno curso. O sea, aquí es una relación de uno a muchos, ¿verdad? Incluso, sí, aquí sí es de uno a muchos. Ya, y acá un alumno curso, un registro de alumno curso, tiene que de ley tener un alumno curso. Entonces, de aquí para acá es una relación de uno a uno, del alumno hacia el alumno curso es una relación de uno a muchos, del alumno curso al curso es una relación de uno a uno, y del curso al registro alumno es una relación de uno a muchos, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo en el ejemplo, ¿sí? Y así es como rompemos con esta entidad abstracta, rompemos la relación de muchos a muchos. Entre esta entidad y esta entidad no hay relación de muchos a muchos, entre esta entidad y esta entidad no hay relación de muchos a muchos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Podría repetir la última parte, licenciado? Miren, voy a ir de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, leen la parte de arriba. Si yo hago directamente alumno curso, entonces un alumno tiene muchos cursos y si luego me regreso, vamos a ponerlo acá abajo. Si yo voy de izquierda a derecha, yo digo que un alumno puede estar en muchos cursos y si me voy de derecha a izquierda, digo que un curso puede tener muchos alumnos. Entonces, de izquierda a derecha, un alumno puede estar en muchos cursos. Esta es una relación, o sea, visto así, es una relación de uno a muchos. Y un curso puede tener muchos alumnos, ¿no? Entonces, en síntesis, aquí es una relación de muchos a muchos, porque visto desde aquí para acá, un alumno puede tener muchos cursos y un curso puede tener muchos alumnos, ¿sí? Entonces, aquí hay una relación de muchos a muchos que no se permite. Por lo tanto, nos vamos a la parte de arriba, que es la solución. La solución es crear una entidad, que es esta de aquí. Aquí le llaman una clase asociada. Ya, entonces creamos esta clase para solucionar este problema. Para solucionar este problema de acá abajo, creamos una clase, ¿no? Cuando creamos la clase, vemos las relaciones y vemos que creamos la clase alumno curso y vemos que un alumno puede estar registrado en varios registros de alumno curso. ¿Sí? Entonces, una relación aquí de uno a muchos. Y un registro de alumno curso
solamente tiene un solo alumno, o sea, yendo de derecha a izquierda. Entonces, aquí la relación es de 1 a muchos. Mientras que del lado de acá, un alumno curso, lo que estamos viendo aquí, de izquierda a derecha, un alumno curso, ¿verdad? Está asociado con un curso, visto de aquí para acá es una relación de 1 a 1, y si vemos de derecha a izquierda, vemos que un curso está registrado, ¿verdad? En muchos registros de alumno curso, ¿no? Entonces, aquí la relación sería de 1 a muchos, acá la relación sería de 1 a muchos, ¿verdad? Pero entre este y este no existe la relación de muchos a muchos que teníamos acá abajo. Entonces, hemos roto con eso de allí. O sea, no se permiten relaciones de muchos a muchos. ¿Puedo salir de esta pantalla? Ya. Regresando entonces a nuestro problema original, ¿verdad? Entonces, aquí nuestro problema original, tenemos que un estudiante tiene muchos cursos, ¿verdad? Y que un curso, ¿verdad? Tiene de 0 a muchos estudiantes. Entonces, esta es una relación de muchos a muchos. Esta relación de muchos a muchos se rompe con esta clase asociada que le han puesto sección. Entonces, un estudiante puede tener muchas secciones, pero una sección solamente tiene un estudiante. Es una relación de 1 a muchos, ¿sí? Mientras que una sección, ¿verdad? Solamente tiene un curso, pero un curso puede tener varias secciones. Entonces, es una relación, ¿verdad? De muchos a 1. ¿Sí? Y entonces, esta clase que se ha creado aquí, esta clase de sección, ¿verdad? Rompe la relación de muchos a muchos que existía originalmente entre el estudiante y el curso, que es lo que hemos visto. Bien, entonces no sé si ahí tienen alguna pregunta. Deben de tratar de entender estos conceptos porque los diagramas de clase son diagramas muy comunes en la vida del programador y se utilizan también para diseñar las bases de datos. No, si aún está lloviendo por acá. Por acá también está lloviendo. ¿De verdad, profe? Qué bueno que para ustedes tienen lluvia, acá se sube. Sí, Con así Acá es. su lazo que está tengo. cayendo, ya está cayendo trueno y todo. ¿Cómo va en tu país, Clever? Nada, todo bien, todo Está bien. lloviendo. Aún se va el nuevo presidente. Déjenme hacerles un ejemplo rápido. Quería hacerlo en algo que funcionara, pero voy a hacerlo nomás acá en el pizarrón. Así un ejemplo rápido. Aquí tengo una entidad que se va a llamar facturas. Y por acá tengo otra entidad que se va a llamar productos. Este es el típico ejemplo de las relaciones. Entonces,
Ahí tenemos la clase factura y la clase productos. Sería la clase cliente. La clase factura está requiriendo remote control, no. Y la clase producto. Ya, hagamos la relación. Una factura, ¿cuántos productos puede tener? Uno o varios. No, o varios, ¿verdad? Varios. Sería así. Y un producto, ¿cuántas facturas puede tener? ¿Cuántas? Uno. No escucho. ¿Cuántas facturas puede tener un producto? Solo uno, porque solo es un producto. O puede ser varios productos. Un producto, cuando usted va a un comisariato, lo compran infinidad de personas. Entonces, un producto Claro, puede Tiene de uno a varios. de tener uno a varios. facturas, ¿no? Podría decirse que puede ser también que el producto no venda nada, ¿no? Entonces, podría ser de 0 a muchos, ¿no? Pero uno definitivamente. Entonces, aquí tenemos una relación de 1 Pero, a muchos, ¿verdad? Y aquí de 0 a muchos. O sea, que un producto puede tener muchas facturas. Entonces, aquí tenemos una relación de muchos a muchos. Esto no se permite porque, por ejemplo, si yo quiero ver, bueno, no recuerdo por qué no se permite, pero como esta relación no se permite, lo que tengo que hacer es crear una relación intermedia que permita romper eso de aquí. La relación intermedia típica que se suele crear en estos casos es una de detalle. ¿Sí? Entonces, esta relación de detalle va a funcionar así. ¿Sí? Normalmente no se pone así, sino que se pone en la mitad, pero yo estoy haciendo el mismo ejemplo que hizo el ejercicio. También iría con cliente, ¿verdad? Con cliente no hay no, con cliente también se podría hacer. Claro, pues la factura iría con el cliente y el producto. Entonces, miren aquí la relación, ¿no? Vamos a hacer ahora la relación con detalle. Entonces, voy a ponerla acá abajo. Una factura puede tener muchos detalles, ¿no? Puede tener realmente de 0 a muchos detalles. Entonces aquí le pongo el asterisco. Le estoy poniendo acá abajito, con la relación de abajo. Y un detalle puede tener únicamente, ¿verdad?, asociada una factura. Entonces aquí la relación que hay entre detalle y factura es de 1 a 1. Veamos por acá abajo. Un producto puede tener varios detalles. Un producto puede tener varios detalles. Pero un detalle puede tener únicamente un producto. ¿Sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí era una relación de muchos a muchos y acá es una relación de 1 a muchos, ¿verdad? Y aquí también es una relación de 1 a muchos, ¿sí? Pero ya no es de muchos a muchos, porque la clase detalle vino a romper la relación de muchos a muchos que existía originalmente entre factura y producto. Entonces, detalle rompió con esa relación. Entonces, este es el típico ejemplo que ustedes encuentran. No sé si tengan alguna preguntita allí. En sí lo que hace la sección intermedia es romper como un cuello de botella, por así decirlo. Romper la relación de muchos a muchos, porque en las relaciones de muchos a muchos, cuando ustedes diseñan un sistema, no es saludable.
Por eso pues, pueda generar acaso cuellos de botella, ¿verdad? No, no genera cuellos de botella, sino que en el momento de programar no es no es saludable, es que usted quedaría como un desarrollador de última categoría. ¿Sí? No recuerdo ahorita los Es problemas. decir, como ética para nosotros al programar. Es algo así como que un doctor no desinfecte la herida antes de curarla. O sea, es algo que no se permite. Que sería como negligente, algo así. Sería como un trabajo de última categoría. Entonces ustedes siempre tienen que romper las relaciones. Dice, ¿por qué el detalle solo puede tener uno? ¿Por qué no debería tener varios? Ya, la cuestión de lo que me preguntan aquí, de por qué el detalle solo puede tener uno, debería tener varios, no es porque en la práctica no tenga varios, sino porque un registro del detalle, un reglón del detalle, ¿verdad? Va a tener asociado una factura y va a tener asociado un producto. El siguiente reglón del detalle va a tener asociado probablemente la misma factura y otro producto. El siguiente reglón del detalle va a tener asociado la misma factura y otro producto. Pero lo que vemos es de manera individual. Una factura, ¿cómo se relaciona con la tabla de productos? Entonces, una factura puede tener varios productos. Y un producto, ¿cómo se relaciona con la factura? O un producto puede estar en varias facturas. Ahora veámoslo con el detalle. ¿Cómo se relaciona la factura con el detalle? ¿Verdad? Una factura puede tener varios detalles. Allí le damos la razón a su compañero que dice que en su concepto una factura puede tener varios detalles. Es verdad, una factura puede tener varios registros de detalle. Pero un registro de detalle solo le pertenece, ¿verdad?, a una factura. Es único para esa factura. Ahora veamos el registro del detalle con el producto. Un registro de detalle solamente tiene un producto. Un producto tiene varios registros de detalle, ¿verdad? Pero un registro de detalle, un único registro de detalle, ¿verdad? Solamente tiene asociado un solo producto. Ahora, que una factura tenga varios detalles y que esos varios detalles estén asociados con varios productos, es lo que creo que su compañero está indicando. Pero tenemos que ver, como quien dice, el registro, analizar el registro. ¿Cómo se relaciona este registro con esta entidad? ¿Cómo se relaciona un registro de producto con la entidad factura? ¿Cómo se relaciona un registro de factura con la entidad detalle? ¿Cómo se relaciona un registro de producto con la entidad detalle? ¿Cómo se relaciona un registro de detalle con la entidad factura? ¿Cómo se relaciona un registro de detalle con la entidad producto? Entonces, esos son los puntos de vista que tenemos que ver para hacer este diagrama. Ya, bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. En la siguiente clase me indican, a ver si no les quedó claro, si necesitan alguna aclaración, ¿verdad? De cómo funciona esto de aquí. No, profe, está todo bien. Todo bien. Entonces, nos quedamos hasta ahí, jóvenes. Yo me quedo aquí copiando su asistencia y si ustedes gustan ya pueden desconectarse. Que pase bien. Ok, licenciado. De buena tarde. Chao, profe, cuídese. Muchas gracias. Ah, profe. Que pase bien, licenciado. Hasta luego. Gracias. Pase bien, licenciado. Gracias, jóvenes.